Foro, el valor del conocimiento. Patrimonios autónomos como garantía y la ley de garantías mobiliarias. Veamos un reciente pronunciamiento que nos va a ayudar a entender un poco el tema cuando se hacen modificaciones en el contrato de fiducia mercantil. La Superintendencia de Sociedades nos dice: modificaciones al contrato de fiducia mercantil de garantía requieren inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Y esto nos lo dice la Superintendencia en un reciente oficio del año 2014. La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio del 2014, realizó algunas precisiones respecto del registro de los contratos de fiducia mercantil en el registro de garantías mobiliarias. Veamos. ¿Qué establece respecto del contrato de fiducia mercantil la ley de garantías mobiliarias? Recordemos que la ley de garantías mobiliarias viene de la 1676 del año 2013, la cual incluso ya tiene algunos reglamentos. Veamos qué nos dice el artículo 3º de esta norma. Al contrato de fiducia mercantil se aplicará lo dispuesto en la presente ley, lo referente al registro, la oponibilidad y la restitución de tenencia del bien objeto de comodato precario. El registro establecido en esta ley tendrá para el contrato de fiducia mercantil con fines de garantía los efectos previstos en el párrafo del artículo 55 de la ley 1116 del año 2006. Así las cosas, tenemos que hacernos una pregunta concomitante para entender cómo es aquello del registro de las modificaciones en el registro de garantías mobiliarias que hoy lleva Confecámaras. ¿Cuál es el objeto de la norma anterior respecto del contrato de fiducia mercantil? La Supersociedades afirma: se aplica a los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía en lo referente al registro, la oponibilidad y la restitución de tenencia del bien objeto del contrato, y tendrá los efectos previstos en el artículo 55 de la ley 1116 de 2006. En el sentido de que los bienes fideicomitidos, es decir, transferidos al patrimonio autónomo, serán excluidos de la masa de la liquidación, en provecho de los contratarios o de los beneficiarios de la fiducia, siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley. Lo que nos dice la Superintendencia es que, basados en la norma que ya leímos, se requiere que cuando existan bienes que han sido trasladados a un patrimonio autónomo, dado el contrato de fiducia mercantil, ese registro de garantía se registre en el registro de garantías mobiliarias. De lo contrario, no tendrá las consecuencias de registro y oponibilidad prescritas en la ley 1116 del año 2006. Pero veamos un poco más. ¿Qué se excluye de la masa de la liquidación de la sociedad según el artículo 55 de la ley 1116 de 2006 y sus reglamentarios? Artículo 12. Exclusión de la liquidación de los bienes transferidos a título de fiducia mercantil con fines de garantía. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 55 de la ley 1116 de 2006, serán excluidos de la masa de liquidación los bienes que, para obtener financiación, el deudor hubiere transferido a título de fiducia mercantil con fines de garantía, siempre y cuando el respectivo contrato se encuentre inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley. Es absolutamente importante, entonces, hacer el registro de garantías inmobiliarias de todos aquellos bienes y patrimonios autónomos, incluso en el patrimonio autónomo, que sean una garantía para los acreedores. De lo contrario, en caso de liquidación, si no hay el respectivo registro, estos bienes entrarán a la masa de bienes a liquidar. Si se encuentra registrado en el registro de garantías mobiliarias unos bienes que se encuentran en un
contrato de fiducia mercantil, entonces será oponible a todos los acreedores, ya que dichos bienes contenidos en ese patrimonio autónomo, en este caso, de garantía, no podrán ser tocados por los demás acreedores y solo servirán para la garantía y pago de ese acreedor inicial. Todo siempre y cuando se realice el registro correspondiente. ¿Qué sucede en el caso de que una persona, una vez pagadas las obligaciones, de los acreedores que tienen la garantía, exista un remanente? Según el artículo 13 del decreto que reglamentó la ley 1116, dice: remanente. Si una vez pagadas las obligaciones de los acreedores del contrato de fiducia mercantil de garantía, de que trata el artículo anterior, quedare un remanente, este será incorporado a la masa de bienes del fideicomitente en el proceso de insolvencia, los cuales responderán por las obligaciones de conformidad con las prelaciones de la ley aplicables al concurso, para lo cual se aplicarán las reglas contenidas en el numeral séptimo del artículo 50 de la ley 1116 del 2006. Observen ustedes aquí la importancia de esta reglamentación. Si existe un contrato de fiducia mercantil con unos bienes incorporados dados en garantía a un acreedor, se le pagará a ese acreedor. Pagado el acreedor, si existe un remanente, pues lo que quede de ese remanente será trasladado a la masa de bienes para efectos de que en la liquidación se le cancele a cada uno de los acreedores pendientes según la prelación de créditos establecida en la ley 1116. ¿Cuándo es oponible la fiducia mercantil con fines de garantía? En cuanto a la oponibilidad de la fiducia mercantil con fines de garantía, se tiene que la misma será oponible frente a terceros por la inscripción en el registro de garantías, y aquí es mobiliarias, o por la entrega de la tenencia o por el control de los bienes en garantía al acreedor garantizado o a un tercero designado por este de acuerdo con lo dispuesto en el título tercero de la mencionada ley. Razón por la cual no se admitirá oposición ni derecho de retención frente a la ejecución de la garantía, a la entrega, a la subasta o a cualquier otro acto de ejecución de la misma en los términos allí establecidos. Caso en el cual, si estamos registrados en el registro de garantías mobiliarias, es oponible ese registro, esa garantía, a todos los demás acreedores. Aquí hay una... en el oficio de la superintendencia pusieron inmobiliarias, pero no son inmobiliarias, sino mobiliarias. ¿Qué concluye la superintendencia de sociedades? Veamos. La inscripción en el registro de garantías no inmobiliarias, sino mobiliarias, de la modificación, prórroga, transferencia o ejecución del contrato de fiducia mercantil con fines de garantía solo puede ser solicitada por el acreedor garantizado o por quien lo autorice, según el artículo 40 de la ley 1676, que es la ley de garantías mobiliarias. 2. De acuerdo con el artículo 3 del decreto 400 de 2014, el registro de garantías mobiliarias se llevará a cabo por Confecámaras, la cual cumplirá las funciones allí previstas. El registro es ante Confecámaras. Cualquier modificación que se produzca a un contrato de fiducia mercantil con fines de garantía debe inscribirse en el registro de garantías mobiliarias que lleva Confecámaras. Con esas tres conclusiones queda claro entonces que la fiducia mercantil con fines de garantía debe tener registro en el registro de garantías mobiliarias. Cualquier modificación que se le haga también debe tener registro en el registro de garantías mobiliarias, de lo contrario no habrá oponibilidad. Sobre estos temas, sobre garantías mobiliarias y otros temas más, puede consultar en nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.